Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el primer libro de la Biblia. Algunos dicen, uy, el Apocalipsis. Al contrario, den la vuelta a la Biblia. El primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a estudiar una historia maravillosa, como todas las historias que encontramos en la Biblia. Es un poco larga, pero vamos a tratar de resumirla, de leerla en dos fases para que nos alcance el tiempo. Está en Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16. Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso 16 inicialmente. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Vamos ahora al capítulo 21. Vamos a saltar un poquito la historia. Génesis capítulo 21 del verso 9. Dice así: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. De todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. El verso 15.
y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Qué tremenda historia, ¿verdad? Quiero comenzar recordándoles o enseñándoles que el nombre Agar significa forastero o una persona que huye. Y como pudimos entender de esta historia, Agar era una sierva egipcia que vivía en la casa de Abraham y de Abraham en ese entonces y Sarai, su esposa, y llevaba, dice la historia, aproximadamente 10 años viviendo en esa casa. Abraham obviamente tenía su esposa, Sarai, porque en ese entonces, recuerden, su nombre era Sarai, que después Dios le cambió el nombre, que significa, ese nombre Sarai significa princesa, era la esposa de Abraham. Ahora, ese nombre Sarai tal vez en la Biblia se puede relacionar con esterilidad, porque recuerden que Sarai fue estéril durante gran parte de su vida. No obstante, parece indicar que Sarai era una mujer muy hermosa y también tenía digamos, una especie de superioridad espiritual porque ella se comunicaba directamente con Dios. Sarai, posteriormente, nos dice la Biblia, al cabo de unos años, cuando Dios le cambió su nombre, dejó de ser estéril y pudo tener a su hijo, que fue el hijo de la promesa. Ese nacimiento de Isaac, un año después de lo que Dios le había dicho, confirmó, por supuesto, una vez más el pacto que Dios le había prometido a Abraham. Ahora, en aquella cultura era muy normal que cuando una familia no podía tener hijos, ellos tomaban a una esclava, a una sierva, para que a través de ella, esos hijos que ella podría tener pasarían a ser como parte o como hijos de la familia que no podían tener hijos. Nos dice aquí la historia que Sarai, al ver que no podía tener hijos, que era estéril, le dijo a Abraham que tomara a su sierva Agar y concibiera un hijo con ella. Pero por supuesto que Abraham se negó, ¿cierto? Dijo, no, ¿cómo se le ocurre, mi amor, que yo haga tal cosa? Pero bueno, tal vez con la insistencia de Sarai, ella dijo Abraham, bueno, no hay problema, voy a sacrificarme por ti. Está bien. Voy a tomar a mi sierva Agar como mujer. Yo no sé por qué los hombres somos tan obedientes, ¿cierto? Si así fueran las mujeres, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Bien, resulta que de esa aventurilla de Abraham con Sarai, pues surgió una semilla, ¿verdad? Un hijo, que pusieron obviamente por nombre Ismael. Pero resulta que al saber la esclava Agar que estaba encinta y al ver que su señora, que su ama no podía engendrar, pues dice que Sarai comenzó a abusar de su sierva, comenzó a ofenderla tal vez, a menospreciarla, a despreciarla. Y obviamente, pues Sarai tal vez no se iba a quedar quieta, ¿verdad? Ella también comenzó a presionarla
por la actitud de Agar. Y más adelante cuenta que Agar, pues haciendo honor a su nombre, recuerdan que Agar significa forastero o persona que huye. Pues, ¿qué hizo Agar? Cogió sus chiritos y se marchó, ¿verdad? Se fue de casa. Ahora, esta mujer Agar, aunque estaba siendo presionada, aunque estaba siendo tal vez ofendida y menospreciada por su señora Sara, hizo algo incorrecto, hizo algo ilegal. Porque recuerden que ella era esclava de Abraham. Y un esclavo en ese entonces pues le pertenecía al amo, ¿verdad? Ellos no podían huir sin el consentimiento o sin el permiso de su ama. Esto, mis hermanos, nos enseña que por más que estemos siendo presionados, estemos siendo ofendidos, agredidos, eso, mis hermanos, no es un salvoconducto para pecar, no es un salvoconducto para actuar mal, para hacer cosas que no debemos hacer como creyentes. Ahora, fíjense que el ángel de Jehová aquí, el ángel de Jehová, algunos saben que es una cristofanía, ¿no? Una preencarnación del mismo Señor Jesucristo, es decir, es el mismo Señor Jesucristo. Dice, el ángel de Jehová se le aparece y le hace dos preguntas a Agar allí en medio del desierto cuando había huido de la casa de sus amos. En Génesis capítulo 16, vamos a recordarlo, el verso 7 y 9 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Mis hermanos, fíjense que esta es como una actitud normal de una persona cuando está bajo la ira, bajo el resentimiento, bajo la amargura, bajo la soberbia. Es, repito, una actitud casi normal de una persona. Una persona en estas condiciones, ¿sabe qué hace? Toma decisiones apresuradas. No pensamos a veces para actuar. Perdemos la cordura, perdemos el razonamiento. Y eso fue lo que hizo Sarai. Ella, tal vez, repito, al verse acosada, presionada, tomó una decisión equivocada y se marchó. Ahora, fíjense lo siguiente en esta historia. Fíjense que el ángel le hace dos preguntas, ¿cierto? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿Qué respondió Agar? Solamente respondió una, ¿cierto? Dice, vengo de la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque, repito, una persona bajo presión, bajo ira, bajo resentimiento, bajo amargura, cuando toma decisiones, repito una vez más, no piensa para hacerlo. Ella sabía de dónde venía, pero no sabía para dónde iba. No tenía un plan, no sabía hacia dónde se dirigía. Porque, repito, ese sentimiento que embargaba su mente y su corazón había nublado totalmente su entendimiento, su capacidad para tomar buenas decisiones. Esto también, mis hermanos, nos enseña que a veces cuando estamos bajo presión, bajo situaciones difíciles, bajo ofensa, no sabemos valorar lo que tenemos. No sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. Y podemos pasar, mis hermanos, de una casa a un desierto, como hizo Agar. Solo saben por qué, por la falta de humildad, por la falta de contentamiento, por la ambición, por la soberbia, por la altivez, por tantas cosas que a veces, mis hermanos, llegan a nuestra vida. ¿Cuántos hijos, mis hermanos, mal agradecidos dejan sus casas donde lo tenían todo? Tal vez con algunas limitaciones, sí, pero tenían suplidas sus necesidades y por sobre todo tenían el amor, la protección, la calidez y el cuidado de su familia. Hijos que no
valoran, hijos que no saben valorar el esfuerzo y el sacrificio que muchas veces nosotros como padres tenemos que hacer para ver suplidas sus necesidades. Esto, mis hermanos, es una experiencia dolorosa para uno como padre, ver la ingratitud de esos hijos que no valoran, repito, el esfuerzo, el sacrificio de un padre. Y todo lo que muchas veces reciben a cambio es ingratitud y maltrato a veces de esos muchachos. Volviendo a nuestra historia, vemos que Agar, después de que se encuentra con el ángel, ella regresa nuevamente a casa de Abraham. Y allí parece ser que pues tuvo su hijo Ismael, pasaron unos años, nació también Isaac, y las cosas parece que comenzaron a complicarse más entre Agar, Ismael, ya Abraham, Sara e Isaac. Tal vez hubo muchos problemas, muchas dificultades, y Abraham entonces decidió expulsar a Agar con su hijo Ismael. Ahora Agar y Ismael en el desierto, nos dice la historia que se quedaron sin provisiones y se quedaron sin agua. Algo muy delicado, ¿verdad? En medio de un desierto. Eso significaba obviamente la muerte para ellos. Nos dice también la historia que Agar, al saber que su hijo iba a morir, dice que lo dejó por allá retiradito debajo de un arbolito, tal vez en una sombrita, para que el niño muriera ya solo. Parece que ese joven tendría por ahí unos 14, 15 años tal vez, o en su adolescencia. Lo colocó allá y dice que Agar se retiró como a tiro de arco, unos tal vez 50, 60 metros, para no ver allí morir a su hijo. Ahora, mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿qué haría uno como padre? ¿Qué harías tú como padre? Pensemos un momentico. Si vemos que nuestro hijo está muriendo, ¿qué haríamos? ¿Lo abandonaríamos? ¿Lo dejaríamos solo? ¿Que muriera solo? ¿Qué esperaría nuestro hijo de nosotros como padres? Si estuviera en una situación difícil, que va a morir, ¿qué esperaría? Que nosotros como papás lo dejáramos tirado por ahí, que nos fuéramos, le dejáramos en el hospital botado, que muriera ya. ¿Qué haríamos, mis hermanos? Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que lo que hay en el corazón, ¿cierto?, es lo que sale a flote en nuestra vida. Recordemos que Agar había sido una mujer abandonada. Agar había sido despreciada. Se sentía menospreciada, insignificante. Y eso, mis hermanos, era lo que ella estaba repitiendo en su hijo Ismael. En lugar de acercarse a él para alentarlo, para ayudarlo, para sostenerlo, para brindarle amor, para que él sintiera la presencia de una madre en ese momento, ¿qué hizo Agar? Lo abandonó, se retiró, se alejó de él. Mis hermanos, por eso existen personas que en lugar de acercarnos a la gente, en vez de atraer a las personas, a veces las alejamos con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con cosas que estamos cargando en nuestra vida del pasado. En lugar, repito, de acercarnos a las personas, tal vez lo que hacemos es alejarlas de nuestra vida. Esto, mis hermanos, es lo que hace una persona rechazada, una persona que ha sido relegada. Va a sacar en cualquier momento esa amargura, ese resentimiento de su vida y lo va a descargar tal vez contra la persona que supuestamente es la culpable de su desgracia o con cualquier otra persona. Si guardamos en nuestra vida sentimiento de amargura y resentimiento, mis hermanos, entendamos esto: el desierto, que es sinónimo de sufrimiento, ¿verdad?, de dolor, de prueba, es muy mal consejero. Es supremamente mal consejero, porque allí en medio de ese desierto, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, nuestro dolor va a aumentar, nuestra carga va a aumentar y va a llegar a nuestra mente muchos pensamientos que no son buenos, muchos pensamientos que nos van a hacer tomar decisiones muy equivocadas.
Recordemos que en medio del desierto, el pueblo de Israel durante 40 años vivió murmurando con un Dios que los amaba entrañablemente. No hizo más que murmurar contra Dios en medio de ese desierto. Mis hermanos, porque el desierto, recuerden, tiene la capacidad de nublar nuestro entendimiento. El desierto tiene la capacidad de hacernos olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tiene la capacidad de hacernos olvidar lo que Dios puede hacer también en nuestra vida. Por eso, mis hermanos, si estás viviendo en este momento un desierto en tu vida, yo te ruego, te suplico bajo la autoridad de la palabra de Dios, que no te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que no te olvides de dónde Dios te ha sacado. Que no te olvides lo que Dios puede hacer aún en medio de ese desierto. No nos dejemos llenar de pensamientos negativos y comenzamos a murmurar contra un Dios que ha sido bueno con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Fíjense que esta mujer permitió que el desierto le hiciera olvidar la promesa que Dios le había hecho antes acerca de su hijo Isaac. Dios le había hecho una promesa y ella allí se la olvidó. Se la olvidó. Miren, Génesis capítulo 16, verso 10 y 12 dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Fíjense, mis hermanos, Dios le había hecho esta promesa. Le había prometido que su hijo no iba a morir. Tal vez podía morir ella, pero su hijo no iba a morir. De él, dijo el Dios, iba a descender también una gran nación, porque también era el linaje de Abraham. Ahora, fíjese, ¿qué causó el desierto en la vida de esta mujer? ¿Qué hizo? Que se olvidara de la promesa, ¿recuerden? Se olvidó de lo que Dios le había hecho. Se olvidó que Dios había sido bueno también con ella. A pesar de haber sido una esclava, siempre había tenido suplidas sus necesidades. A pesar de ser una esclava, Dios la había bendecido con un hijo. Y el desierto hizo que ella se olvidara de todas esas bendiciones. Así, mis hermanos, sucede muchas veces con muchos creyentes. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿Saben por qué? Porque alguien nos ofendió, porque viene la prueba, porque alguien nos lastimó, porque alguien nos hirió, por algo que nos pasa en la vida. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Mis hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, no puede olvidarse de las promesas y bendiciones de Dios, aún en medio de las dificultades. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, tiene que ser fiel a Dios en todo momento. Debemos ser fieles a Dios, mis hermanos, en abundancia como en escasez. Debemos ser fieles a Dios en felicidad o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad. Recuerde, un verdadero hijo de Dios es fiel a Dios y debe ser fiel a Dios en toda circunstancia. Es lo que Dios espera de nosotros. Fíjense que esta mujer fue allí al desierto y se le olvidó todo. Se le olvidó todo lo que Dios, repito, había hecho en su vida. Se le olvidó las promesas del Señor. Verso 17 de Génesis 21 dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
Mis hermanos, quiero recordarles que aún en medio de momentos difíciles, aún en medio de la prueba, en medio del desierto, Dios todavía tiene la capacidad para oírnos. Dios todavía puede escuchar nuestro ruego y nuestra súplica. Dios no ha perdido el control del universo. Dios continúa siendo Dios. Y Dios continúa escuchando y oyendo a sus hijos. Así que, mis hermanos, si estás atravesando momentos difíciles en tu vida, quiero recordarte que Dios todavía puede oír tu súplica. Dios todavía puede oír tus ruegos. Y Dios puede intervenir y ayudarte allí en medio de ese desierto. ¿Saben por qué muchas veces no vemos la mano de Dios, no vemos la ayuda de Dios inmediatamente? Mis hermanos, sencillamente porque no le estamos buscando de corazón. Porque solamente tal vez le buscamos cuando lo necesitamos. Le buscamos solamente en momentos de dificultad. Le buscamos solamente para que Él supla nuestros caprichos. Solamente cuando nos conviene. Pero no le estamos buscando realmente de corazón. Miren, Jeremías capítulo 29, verso 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué dice? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Es lo que Dios, mis hermanos, espera de sus hijos. Que le busquemos honestamente, que le busquemos sinceramente, porque es algo que está en nuestro corazón. No solamente que le busquemos cuando lo necesitamos. Recuerden, Dios no puede ser burlado. ¿Qué pensamos? ¿Que podemos engañar a Dios? Jeremías 33:3, recuerda un texto muy conocido. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Ahora fíjense que Dios había escuchado al muchacho. Dios había oído el lloro del muchacho, había oído el sufrimiento del muchacho, el ruego del muchacho. Pero fíjense que Dios le respondió ¿a quién? A Agar, ¿cierto? No le respondió el muchacho. ¿Saben por qué? Porque Agar era la del problema. Agar era la que se había olvidado de su hijo. Agar era la que se había olvidado de Dios. Agar se había olvidado de las promesas de Dios. Agar se había olvidado de las bendiciones de Dios. Por eso Dios le responde es Agar, porque Agar era la que necesitaba ser transformada. Era la que necesitaba ser cambiada. Era Agar. Amigo, si tú estás escuchando hoy este mensaje, es porque tal vez tú lo necesitas. Es tal vez porque tú necesitas ser cambiado. Tú necesitas ser transformado. Es porque tal vez necesitas recordar que no puedes olvidar las promesas de Dios. Que no puedes olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida. Que no puedes olvidar lo que Dios puede hacer aún en medio del desierto. Génesis verso 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Fíjense, levántate y sostén al muchacho. ¿Saben por qué? Porque en momentos de depresión, de resentimiento, de amargura, de dolor, de ira, es como si estuviésemos en una condición de postración, de invalidez. Y en esa condición, mis hermanos, obviamente no estamos en capacidad de ayudar a nadie, ¿cierto? Cuando está uno con problemas, con dolor, con sufrimiento, se echa uno a morir. No quiere que nadie le diga nada, quiere estar solo, que nadie le habla. En esa condición, la pregunta es: ¿quién puede ayudar a otro en esa condición? ¿Cómo podemos ayudar a otro nosotros en una condición de invalidez emocional, de postración? Por eso le dice: levántate, levántate y alza al muchacho. Mis hermanos, no podemos quedarnos caídos en el desierto. No podemos quedarnos postrados. Porque tal vez hemos sido lastimados, heridos, nos han ofendido, ha venido la prueba de nuestra vida, pero no podemos como cristianos. Recuerde, somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios.
Que lo haga un incrédulo es normal, ¿cierto? Es normal. ¿Qué hace un incrédulo cuando viene la prueba, la dificultad, la aflicción? Tal vez se refugia en las drogas, en el licor, se suicidan. Tal vez digamos, es normal, no conocen de Dios. Pero un hijo de Dios, no podemos, mis hermanos, no podemos quedarnos postrados. Por eso el Señor nos dice, levántate, levántate, alza al muchacho. Mis hermanos, no podemos, recuerdo como mi esposa el texto que le dio al comienzo, para recordar, no podemos olvidar en ningún momento quiénes somos. No podemos dejar de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. De dónde el Señor nos trae, de dónde nos ha sacado, a dónde nos ha traído y a dónde nos puede llevar. No podemos olvidar por ninguna circunstancia lo que Dios, repito, ha hecho en nuestra vida. Miren, en la segunda carta a los Corintios, sin perder el texto que estamos leyendo la historia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mis hermanos, recuerden, si somos hijos de Dios, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha levantado hasta el día de hoy, nos ha fortalecido. ¿Saben para qué? Para que nosotros, dice, podamos también consolar a otros, para que podamos levantar a otros, para que podamos darle la mano a otro. Pero ¿qué hay nosotros si estamos postrados, tendidos? ¿Cómo podemos ayudar a otro, mis hermanos? No podemos vivir como cristianos toda la vida bajo la amargura, el resentimiento, por lo que tal vez no fue o por situaciones que llegan a nuestra vida en diferentes circunstancias. Mis hermanos, esta vida no es fácil para nadie. Unos estamos en un problema y otros están en otro problema, ¿verdad? Unos salimos de un problema, otros están entrando en el problema. Pero así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? No fuimos llamados a resolver el problema de la vida, fuimos llamados a vivir el problema de la vida. A eso hemos sido llamados. Mis hermanos, la promesa de que toda la vida cristiana es un ascendente camino al cielo, de éxito, de felicidad, de bendición, es una mentira. Es una promesa, ¿saben de quién? De los predicadores de la prosperidad y del pensamiento positivo. Pero eso no es una promesa de Dios. Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dice? En el mundo tendréis felicidad, éxito, gozo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta es, ¿de dónde sacan estos mentirosos que nuestra mejor vida está aquí? ¿De dónde lo sacan? Y por el contrario, esa más bien es una promesa para los perdidos, ¿cierto? Porque si mi mejor vida está aquí, entonces allá no es la mejor vida. Cuando la Biblia enseña lo contrario, que mi mejor vida está ¿dónde? Allá, ¿verdad? Allá es mi mejor vida, junto al Señor en la eternidad. Es mi mejor vida. Miren, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán felices, ¿cierto? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como dice, más claro para dónde. ¿Usted quiere vivir piadosamente? ¿Usted quiere ser fiel a Dios? ¿Usted quiere amar a Dios? Amigo, va a haber momentos difíciles en nuestra vida.
¿Qué hacemos entonces con estos textos, señores de la prosperidad y el pensamiento positivo? ¿Qué hacemos? ¿Los sacamos de la Biblia? ¿Los recortamos? ¿Los borramos? ¿Los tachamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con la cantidad de textos bíblicos donde nos enseña que Dios hizo pasar a su pueblo por el sufrimiento, por el dolor, por la aflicción, aún a veces por enfermedades, siempre con un propósito especial? Eso es lo bonito, ¿verdad? Siempre hay un propósito especial, siempre va a haber un bien mayor. No, pero es que eso era el Antiguo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento Dios era cruel. Pero Dios en el Nuevo se convirtió, se volvió cristiano y ahora es buena gente. Ahora es solo amor. Como alguien dice por ahí, ¿cómo no, monito, cierto? ¿Quién mató a Ananías y Zafira? ¿Quién los mató? Por mentirosos, por engañadores, por presumir dar un sacrificio a Dios completo, cuando en realidad lo que había en su corazón era avaricia. ¿Quién los mató? ¿El diablo? Pobre diablito también. Tengamos un poquito de misericordia con el pobre diablo, porque todos le echamos la culpa al diablo. Hay que leer la Biblia completa, no lo que nos guste, no lo que nos convenga. Miren, Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová. Mis hermanos, fíjense lo siguiente, aquí no dice que Dios nos librará de la aflicción, ¿cierto? Dice que en medio del problema, cuando llegue esa aflicción, también vendrá la respuesta de Dios, también vendrá la compañía de Dios, el consuelo de Dios, la guía de Dios. Es lo que dice el texto, mis hermanos. No hemos sido, recuerden, llamados tampoco a quedarnos tendidos, lamentándonos allí en medio del desierto. No hemos sido llamados a dejarnos morir por la aflicción, por el problema. Hemos sido llamados ¿a qué? A levantarnos, ¿verdad? Levantarnos ¿y qué? Y ayudar a otros. Ayudar al hermano, tal vez al más débil, al más desamparado. Bien, sigamos con nuestra historia. Génesis capítulo 21, verso 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mi amigo, en Cristo, recuerda, en Cristo siempre, en Cristo siempre hay una solución. Cristo es siempre la respuesta para todo interrogante. Cristo es la respuesta, mis hermanos, para toda situación. Cristo es esa agua de vida, es ese pan de vida. Así que vemos que esta mujer vio que se le acabó el agua, y con el agua también que se acabó toda esperanza, ¿verdad? Se acabó el agua, ya, se acabó todo. Nos morimos. Ya no hay nada que hacer, mis hermanos. Pero fíjense lo siguiente: si esta mujer hubiese tenido un poquitico de perseverancia, si hubiese caminado un poquito más, ahí adelantico estaba la solución. Adelante estaba la respuesta a toda su necesidad. Mire, Génesis verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mi amigo, fíjese que aquí no dice, como sí dice en otras partes, ¿verdad?, que Dios hizo brotar agua de la montaña, que Dios hizo brotar fuentes del desierto. Pero aquí no dice eso, ¿cierto? ¿Qué dice? Dios solamente hizo abrir los ojos a Agar. ¿Por qué? Porque ahí en sus narices estaba la fuente, ahí estaba el arroyo con agua, ahí estaba la solución, ahí estaba la respuesta a todo su clamor y su dolor. Pero ¿saben qué? Lo que embargaba su mente, su corazón, ¿cierto? Odio, tal vez amargura, resentimiento, ira por lo que le había pasado, eso no le permitía ver más adelante de 3 palmos, mis hermanos. La fuente siempre estuvo ahí. Ahí estaba la fuente, ahí estaba el agua. Pero fíjense, por su estado de postración, de invalidez, no podía ver lo que estaba frente a su cara. Mis hermanos, así está pasando con muchos creyentes.
Está pasando con muchos cristianos en el mundo. Están muriendo de sed espiritual cuando la fuente está a nuestro alcance. Cuando la fuente está delante de nosotros. Miren, Dios abrió los ojos a esta mujer. ¿Para qué? Para que pudiera ver la fuente que estaba frente a ella. Para que pudiera ver la solución, la respuesta. Muchas veces quedamos postrados, inválidos, en medio del desierto, en medio del dolor, del sufrimiento, lamentándonos y llorando tal vez por lo que no tuvimos, por lo que no somos. Tal vez una familia disfuncional, tal vez la pérdida de un trabajo, tal vez alguien nos hirió, alguien nos lastimó, alguien nos miró feo, y ay, nos echamos a morir ahí en medio del desierto. ¿Sabe qué necesitamos? Que Dios solo abra nuestros ojos para que podamos ver la fuente de vida, para que tengamos la solución a nuestro alcance. Amigo, no sé si te has dado cuenta de lo que allí sucedió. Esta mujer, Agar, ¿cierto? Acuesta a su hijo a morir y ella se retira a morir a otro lado. ¿Saben dónde? Al lado de una fuente. Nos acostó ahí se rindió al lado de la fuente, donde estaba, repito, la solución. Lo único que Dios hizo allí, ¿sabe qué fue? Solamente fue abrir sus ojos. Fue lo único que Dios hizo. Mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos, ¿sabe qué hace? Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, nos da vida. Cuando Dios abre nuestros ojos espirituales, podemos ver la fuente de vida que es Jesús. Cuando Dios abre los ojos de una persona, ¿saben qué? Le da vida. Porque Jesús es la fuente de vida. Mis hermanos, muchas veces Dios va a permitir cosas difíciles en nuestra vida, cosas que nos causan dolor. Pero recuerde siempre, el propósito de Dios de esas pruebas, de esa situación difícil, de esa aflicción, no es matarnos. Ese no es el propósito de Dios. ¿Saben cuál es? Es el de madurarnos, el de fortalecernos, el de hacernos mejor carácter, el de hacernos más fuertes para afrontar las situaciones difíciles que vivimos en esta vida. Así que si Dios ha permitido que entres al desierto, o si Dios te ha llevado al desierto, puedes tener la absoluta certeza, la absoluta seguridad que Dios va a tener allí un ángel también para que te avise, para que te informe dónde está la fuente, dónde está la respuesta, dónde está la solución. Mi amigo, y por más, oído, escúcheme muy bien, varones, mujeres, escúcheme muy bien, por más que hayas sido rechazado tal vez, que hayas sido abandonado, que hayas sido menospreciado por la vida, por la sociedad, por la familia, puedes tener la absoluta certeza y la absoluta seguridad que Dios jamás te va a rechazar. Dios jamás te va a abandonar. Dios jamás te va a menospreciar. Amén. Puedes contar, repito, con esa certeza absoluta. Y esto no es una promesa de un hombre, es una promesa de Dios. Siempre estaré contigo. Todos los días de tu vida voy a estar contigo, dice el Señor. Esta sí es una promesa bíblica y con la cual podemos contar en todo momento, en toda circunstancia, estemos donde estemos atravesando el desierto que sea, podemos tener la absoluta certeza que ahí está Dios a nuestro lado, ayudándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, alentándonos y si es necesario aún abriendo nuestros ojos para que podamos ver la respuesta, podamos ver la fuente que está tal vez delante de nosotros. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitar al grupo, por favor, para que terminemos con una alabanza. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias, gracias. No tenemos sino palabras de gratitud, Señor, para decirte, para expresarte lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias por nuestra vida, gracias por guardarnos cada día, gracias, Señor, por permitirnos levantarnos, despertar cada día más a un nuevo día, gracias por permitirnos compartir
con nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros parientes. Gracias, bendito Dios, porque todas esas cosas, Señor, son por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Solo te rogamos, Señor, te pedimos honestamente, sinceramente, bendito Dios, que no permitas que podamos olvidar, Señor, lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, no permitas que nuestro corazón, Señor, pueda albergarse, pueda anidarse ningún sentimiento de amargura, resentimiento, odio, mal carácter con nadie. Padre Santo, por favor, llena, Señor, nuestros corazones de tu presencia. Llena nuestros corazones de la dulce presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Que el gozo de tu salvación, como el salmista dijo, Señor, permítenos gozar, disfrutar del gozo de tu salvación, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos de saber que tú eres nuestro Dios, de saber que tú, Señor, perdonaste nuestros pecados, que tú un día nos llamaste y nos diste una identidad, nos hiciste tus hijos y tus hijas. Bendito Dios, ayúdanos a tener siempre, en todo momento, en toda circunstancia, esto presente, Señor, que somos tus hijos, que tú guardas nuestras vidas, que tú estás a nuestro lado, Señor, que tú abres nuestros ojos, que tú nos permites ver esa fuente de vida que eres tú, Señor. Por favor, gracias, mi Rey, gracias, mi Señor. Alabado sea tu santo nombre. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.